Bien, Claro. ante todo, quiero darles la bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a partir en función del tiempo para que tengamos un conversatorio muy fructífero. Entonces, le damos la bienvenida a todas y todos, académicos, profesionales, académicas, estudiantes, profesionales de distintas casas de estudio y distintas instituciones, a nuestro director de carrera también, le doy las gracias por acompañarnos. Eh, bueno, este ciclo de conversatorio era un desafío que teníamos como centro de investigación, pensando la intervención social en contextos de pandemia. Y es así que como grupo, constituido por Lorena Basualto, Rodrigo Azócar, Victoria, Claudia Flores y quien les habla, hemos querido convocar a un grupo de académicas, académicos y profesionales para que podamos conversar, pensar una innovación y una intervención en estos contextos tan difíciles que estamos viviendo. Bueno, hemos tenido con el día de hoy 4 conversatorios y a modo de recapitulación, quisiera recordar que el primer conversatorio trató el tema de masculinidades y pandemia, algunas reflexiones, y el segundo conversatorio desarrolló el tópico de miradas desde el género en contexto de pandemia. El tercer encuentro trató acerca de las migraciones, salud y educación, acercamiento desde la pandemia, donde nos acompañaron 2 expositoras, una nacional y una compañera mexicana. Este cuarto y último encuentro de nuestro primer ciclo de conversatorio versará sobre el trabajo social, ética y ciencia política. Comparto la metodología del día de hoy. Cada expositora dispondrá de un tiempo de 15 minutos, luego para compartir su ponencia, ¿cierto? Luego se abrirá el conversatorio para preguntas y reflexiones, y bueno, para ello les pedimos que abran el micrófono y los que deseen pueden también abrir la cámara para que interactuemos de mejor manera. También pueden aportar y hacer consultas a través del chat. También decirles que se entregará un certificado a aquellas personas que asistieron a las 4 sesiones, por tanto les solicitamos que envíen sus datos al correo electrónico que aparece en la invitación o en el chat que está ahí disponible. Dicho esto, presento a nuestra primera ponencista. Ella es Ruth Lizana, doctoranda en trabajo social, es trabajadora social y sé y me consta de corazón, muy comprometida, una gran amiga, gran colega también. Ella es magíster en ética de la Universidad Alberto Hurtado y, como dije, doctorando en trabajo social. Actualmente es directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago de Chile. Muchas gracias, Ruth. Como siempre, te agradezco y te abrazamos desde este lugar. Por favor, tienes tus 15 minutos. Me están escuchando ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que a través de Sonia recibí, la alegría de la constitución de este grupo de investigación que yo estoy segura va a dar mucho va a aportar mucho al trabajo social y a la intervención social, que es nuestra preocupación. Saludar también a Rodrigo Inatsu, mi colega director, con quien nos une también un cariño enorme, y bueno, especialmente a Carmencita, con quien ya llevamos tanto tiempo conversando muchos de estos temas. Yo creo que la Carmen, todo lo que yo diga ya me lo ha escuchado, así que ahí le pido compasión, ¿no? Un tremendo saludo. Nosotros entendemos, y digo nosotros porque mucho de lo que yo hablo es parte también de lo conversado y trabajado con el equipo de la Silva Enríquez, y entendemos estas instancias como instancias de colaboración entre escuelas como de suma importancia para el trabajo social, para que crezcamos todas y todos en este desafío que tenemos hacia la formación de trabajadoras y trabajadores sociales en Chile. Dicho esto, quisiera contarles que desde ya hace algunos años mi preocupación y ocupación ha sido la ética de la intervención social, y quiero hacer una reflexión desde ese lugar.
Primero, destacar la ética como una dimensión de nuestras vidas a partir de los planteamientos de Jean Ladrier, para luego plantear el tema de la dignidad humana como sustrato esencial de cualquier ética profesional. Sin lugar a dudas, el tema ético está a la base de la preocupación por la contradicción que vivimos como sociedad latinoamericana. Si miráramos de manera binaria, crecimiento versus inequidad, exclusión social versus integración, extrema pobreza versus extrema riqueza, entre muchas contradicciones. En América Latina, estas contradicciones cobran especial relevancia dadas las desigualdades sociales que ya son evidentes, ¿no? Hoy en día estos referentes y contradicciones nos hacen pensar lo importante que es el situarse éticamente. Para el trabajo social, el componente ético es relevante en su quehacer. Está presente, sostengo yo, antes, durante y después de la intervención social. La ética, como una dimensión de la vida de las personas, es propuesta por Jean Ladrier. Al ser la ética uno de los ejes en que puede ser analizada la existencia, en tanto que le proporciona los principios que deben guiar su acción. Es posible señalar que esta opera en el campo de lo actual, el presente, y el campo de lo posible, el futuro. La cuestión esencial de la existencia completa el intervalo que separa su ser efectivo y su futuro. El ser humano es tocado por la ética, en tanto ser existente, nos dice Ladrier, en tanto es real sin ser jamás plenamente el mismo. Es en esta escisión entre lo que somos y lo que debemos ser donde se abre un espacio a la ética. Y yo digo también donde se abre un espacio a la intervención social. Somos seres llamados a construirnos nosotros mismos en la acción, reconociendo que somos existentes, una pluralidad donde actuamos unos con otros. Este hecho implica inmediatamente que la responsabilidad de cada existente respecto de la existencia, tal como se realiza en él, pero también como se realiza en los otros existentes. Lo anterior implica reconocer la vocación ética de todos quienes interactuamos en los procesos de intervención social, siendo cada uno portadores de un talante propio que nos es propio. Un talante ético, perdón, que nos es propio. Sostengo que precisamente reconocer esta dimensión ética en el otro es lo que le otorga legitimidad a la intervención social. La idea de reconocer a ese otro es lo que permite que nos aproximemos a su realidad. El reconocimiento del otro como sujeto ético, como portador de una misma vocación hacia la vida buena, es permitido por la reciprocidad. El juicio profesional se encuentra iluminado desde el acervo histórico de la profesión, desde los referentes constituidos por la comunidad profesional de la que se forma parte, pero señala Ladrier, este no puede ser comparado con la aplicación mecánica de una regla. El juicio moral debe, ciertamente, inspirarse en normas morales disponibles, como sería el código de ética que nosotros tenemos y que es un excelente código. Pero no nos excusa del ejercicio racional de la reflexión de dicha norma en la particularidad. La reflexión es entonces necesaria. Debe permitir, como ya señalé, a la ética, a la intención ética precisarse, a la conciencia moral explicitarse en relación a las situaciones que encuentra, a la acción acordarse a lo que demanda la voluntad de autenticidad. Por esta razón debe ser informada y por lo tanto sostengo interdisciplinaria. Susana Casaniga nos plantea que pensar nuestra profesión desde los razonamientos postfundacionalistas en el marco de las preguntas por las posibilidades nos conduce siempre a un trabajo social con mayor capacidad como para transitar las incertidumbres, como es el tiempo que hoy día estamos viviendo. Reconocer la contingencia de nuestras intervenciones, la indecibilidad a priori de todas las consecuencias de nuestro accionar, pero a la vez la necesidad ética de la intervención,
reposiciona nuestra profesión, desplazando el aura salvadora que siempre la ha acompañado. Pensar la profesión desde su horizonte ético y político, que es una invitación súper interesante que nos hizo Sonia, ¿no? Pensarlo no como la dimensión ética política del trabajo social, sino que usar la conjunción y nos permite rescatar, como dice Cecilia Aguayo, precisamente la distinción, poder distinguir y relacionar. Y ello nos demanda esa necesaria capacidad reflexiva que nos permita dar cuenta de este acervo profesional. Es posible reconocer que cuando hablamos de ética lo hacemos entonces como un elemento constitutivo del ser humano. La ética, así entendida y siguiendo los planteamientos de Ladrier, se constituye en orientaciones de la vida buena con y para otros en instituciones justas. Las desigualdades que enfrentamos como sociedad nos sitúan en espacios de injusticia cotidianas que los trabajadores sociales conocemos y experienciamos desde nuestro hacer y hacer profesional. Quiero recordar a nuestro colega Claudio Leiva, que falleció hace un par de días atrás, colega que fue egresado de nuestra universidad y que trabajaba en la primera línea del Hogar de Cristo con adultos mayores y personas en situación de calle. Cuando decimos que los trabajadores sociales conocemos el dolor de las personas, me acuerdo de Claudio y de su testimonio como trabajador social. Nosotros conocemos y experienciamos desde nuestro hacer y hacer profesional la vivencia de las injusticias. Conceptos como dignidad y respeto se resignifican en la relación que establecemos con otros, y es así como el término reconocimiento señala una relación recíproca ideal entre personas, en la que cada uno contempla al otro como su igual y a su vez como separado de sí mismo. Hoy, he señalado en otros foros, vivimos un etos pandémico. ¿Qué dilemas éticos ha desnudado esta pandemia? Es el etos de nuestra sociedad lo que en estos momentos se transparenta. Hoy nos vemos tal y como somos, y para muestra un botón, nuestros políticos, ¿no? Que nos dicen que si queremos el 10% de nuestros fondos de AFP, es como que le vamos a dar plata a gente que no la necesita. Es nuestra plata. Ellos la sienten de ellos. El etos de nuestra sociedad, les decía, es lo que en estos momentos se transparenta. Ya no es posible seguir escondiendo la realidad tras cifras manipuladas y eufemismos declarativos. Hoy son los hechos los que hablan. Al momento de vislumbrar principios y valores que se ponen en juego en la toma de decisiones. Y es así como hemos visto en nuestro país que el etos de nuestra sociedad se transparenta y sincera. Nuestro comportamiento habla por nosotros. Cuando uno revisa las políticas que se están implementando como planes de ayuda, son políticas neoliberales, bonos, subsidios, focalización. Y no visualizamos un cambio de lógica en estas políticas públicas y esto nos preocupa enormemente. Entonces, las urgencias de las decisiones y las interpelaciones a las respuestas del Estado son parte de nuestra cotidianidad. Hoy o mañana se vuelve a discutir el postnatal de emergencia, ¿no? Estos hechos epocales, al hablar desde América Latina, nos hacen reconocer que las sociedades en que vivimos y actuamos están atravesadas por una pluralidad de conflictos y códigos morales que delimitan las esferas de acción con valores y normas propias. En tanto sujetos situados para quienes vivimos en esta parte del continente, la ética se constituye en un ejercicio crítico, nos dirá Adriana Alpini, que implica la denuncia y enjuiciamiento de las condiciones presentes y la apertura de horizontes para posibles transformaciones, que es la tarea del trabajo social. Lo que está en juego, digo yo, es nuestra dignidad. Dignidad es entre nosotros, nos dice Arturo Roy, una palabra cargada de esperanza, con profundas raíces en nuestra cultura, en el entendido que somos fines y no medios, jugando un principio ordenador y de sentido, tanto de las necesidades como de los modos de satisfacción de estas, hasta que la dignidad se haga posible.
Están así porque es la dignidad humana la que le da sentido a las restantes necesidades y permite el enunciado de un criterio para la evaluación de las mismas, así como de los infinitos modos que la humanidad ha generado para satisfacerlas. Arturo Roy nos dice y nos propone algunas consideraciones al hablar de dignidad. Lo hace desde lo situado históricamente y como lugar latinoamericano. Nos propone la ética de la emergencia, una ética que rescata precisamente este reconocer al otro desde su propia eticidad, desde su propio talante ético, desde su ser ético, nos dirá Ladrier. El rescate de la dignidad humana implica no solo que ésta sea reguladora de nuestra convivencia, sino también lo sea de nuestra relación con la naturaleza. Y agradecemos el agua, la lluvia que hemos recibido, ver cómo los afluentes del río Petorca empiezan a tener agua, ¿no? La dignidad consiste como virtud que poseemos en sí, en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el que tenemos a los demás por el simple hecho de ser seres humanos. Ponernos en dicha posición requiere, decir de Roy, un acto de voluntad. Pues bien, esa voluntad consustanciada con la dignidad humana como principio ordenador de los derechos y de los sistemas de producción y distribución de bienes, funciona como a priori respecto de los mismos. ¿Qué significa reconocer al otro en su dignidad? Hoy podemos reconocer dos grandes vertientes desde donde podemos explicar la dignidad del ser humano. Una vinculada a la creencia religiosa, donde el ser humano es digno por el hecho de ser criatura, ser creado a imagen y semejanza de Dios, partícipe de la dignidad de un ser superior, dignidad de ser hijo de Dios y como tal poseer una investidura de realeza que lo dignifica. Esta concepción sin duda convoca a muchos sujetos, pero deja fuera a quienes no son creyentes, y la ética de hoy día es para sociedades pluralistas. La otra vertiente proviene precisamente desde la perspectiva de derechos humanos. Somos dignos por el solo hecho de ser personas, por el hecho de existir, dirá Ladrier. El respeto a la dignidad de la persona humana es reconocido universalmente como un valor esencial en el trabajo social. Y porque creemos en el valor de cada persona, dice Nydia Elwin, es que se respeta y acepta auténticamente a cada individuo, grupo, comunidad con la que se trabaja. Se promueve la participación de los mismos como protagonistas en los procesos de cambio social. Confiamos en sus potencialidades y nos jugamos por la defensa de sus derechos. ¿Qué se pide hoy en Chile? Poder vivir en un país donde en el centro del desarrollo estemos las personas. La justicia social se vincula con la forma en que se constituyen las prácticas sociales y la calidad de las formas de reconocimiento presente en ellas. La justicia como reconocimiento, llamada también justicia relacional, es definida como la ausencia de dominación cultural, no reconocimiento o irrespeto. Esta relación se compone de la subjetividad, donde cada uno se convierte en ser individual solo en la medida en que reconoce al otro sujeto reconocido por él. Walser, partiendo de una crítica a la idea de igualdad, habla de las esferas de justicia, afirmando que de cualquier situación de igualdad pueden surgir desigualdades que será preciso reprimir. Para que exista justicia, ningún bien social debe ser utilizado como medio de dominación. En esta concepción de justicia, las categorías centrales ya no son la distribución equitativa o la igualdad de bienes, sino la dignidad y el respeto, dirá Honneth. Roy, volviendo a él, nos propone las morales de la emergencia como aquellas que surgen desde un lugar más social, desde el ideario de justicia, justicia desde abajo, que emana desde los movimientos sociales, cuyo rasgo definitorio y que le dan consistencia es precisamente la exigencia de un reconocimiento de la dignidad humana como bien universal. Esta moral emergente busca afirmar sus principios en un horizonte de universalidad donde la dignidad es la necesidad primera. Efectivamente, se ha puesto en juego el respeto por la dignidad de quienes habitamos en esta tierra. La dignidad consiste, como virtud que poseemos en sí, en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el que tenemos a los demás por el simple hecho de ser seres humanos. El principio ético del respeto es la materialización de este reconocimiento en el hacer profesional.
El respeto entendido como el estar atento al otro. Señala Sennett que naturalmente tenemos la idea como sociedad que tratándonos unos a otros como iguales, afirmamos el respeto mutuo, pero interponiéndose la desigualdad se conflictúa esta vivencia de respeto. Este mismo autor señala que la falta de respeto a las personas implica no concederles reconocimiento, simplemente no se la ve como un ser humano integral cuya presencia importa. Son los que hemos construido como ausentes, nos diría de Sousa Santos. También nos dice que sería una práctica que no nos cuesta nada realizar. Respetarnos implica la reciprocidad y esto requiere un trabajo expresivo. La ética profesional, para ir cerrando ya, desde estas consideraciones requiere dar cuenta de estas eticidades de resistencia que permitan explicitar los conflictos y valores que componen los mundos de vida de los sujetos y los grupos sociales, dado que desde América Latina hemos aprendido que la conciencia de derechos humanos tiene que ver con experiencias límites en la vida de las personas y de los pueblos. Una ética que se articule en torno a las necesidades de las personas y sus derechos de carácter universal. En definitiva, una ética del conflicto que en su carácter de criticidad despliegue los derechos y deberes para una sociedad más justa y solidaria, rescatando la identidad de sujetos y colectivos. Muchas gracias. Sí, seguramente ahí. Ahí la Sonia. Sonia, tienes que habilitar el micrófono. ¿Viste? Bien, vamos a agradecer a Ruth su excelente presentación, como siempre, que logra rescatar las ideas principales y nos emplaza, ¿cierto?, a que pensemos una sociedad distinta, máxime en el día de hoy que estamos viviendo en una pandemia inusitada, ¿verdad?, que nos tiene a toda la humanidad, espero yo, pensando en un porvenir distinto, más humano, más igualitario, en fin. Muchas gracias, Ruth. Bien, a continuación presentamos a nuestra segunda ponencista, a la señora Carmen Román Montesino. Ella es asistente social de la Universidad de Chile, magíster en ciencia política de la misma universidad, magíster en educación superior de la Universidad Andrés Bello y vicepresidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile. Además, se desempeña como académica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Adelante, Carmen, por favor. Gracias, Sonia. Quiero agradecer a la universidad, agradecer al grupo de investigación que están formando, agradecer esta invitación, felicitarlos por las actividades que están realizando y más que nada destacar que conversatorios de este tipo que nos permiten ir reflexionando sobre nuestra profesión hoy en día son, a mi juicio, el gran desafío y el gran regalo que nos está haciendo la pandemia, porque estamos pudiendo conversar, reflexionar precisamente sobre nuestra profesión, que a mi juicio ha estado, toca las fibras más importantes, más últimas del trabajo social. ¿Qué es lo que... paradojas que nos muestra la esencia del trabajo social? Cuando me pidió Sonia que estructuráramos algún conversatorio, Ruth plantearía todo el tema ético con el cual venimos hace bastante tiempo trabajando juntos, cátedras paralelas. Era importante mirar qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy viendo, pensando, qué es el trabajo social. Y cuando miro el trabajo social, cuando miro desde la ética, desde esa esencia más profunda que es el ser humano, me encuentro con la paradoja de nuestra propia esencia. Ya una paradoja, un quehacer. Y esa paradoja
la constituye sin lugar a duda esa dimensión ética y política que constituye sin lugar a duda la esencia, la base, el design del trabajo social. Cuando nosotros pensamos en su nacimiento, nos encontramos en las postrimerías del siglo XIX, ¿verdad? Producto de tremendos efectos sociales que fueron hechos por la famosa revolución industrial, las crisis que se vivían en ese momento. Mirar ese tiempo nos hace precisamente pensar, ¿verdad?, en que esto que sucedía marcó, generó a las pioneras del trabajo social, a nuestras fundadoras, el buscar dar respuesta de la mejor manera a todas estas vicisitudes que el ser humano vivía en ese momento. En ese instante ellas incorporaron racionalidad a los acuerdos, racionalidad acorde a las distintas circunstancias que se vivían. A partir de ese momento que las pioneras viven, la crisis y el trabajo social presentan una relación que podríamos definir dialéctica y fundante. En tanto, ambos procesos pasaron a determinarse recíprocamente. Por lo tanto, a mi juicio, afirmar que la crisis es el ADN del trabajo social no es ninguna exageración, al contrario. Significa pensar en ella permanentemente en función de los cambios que es necesario hacer. Las pioneras comenzaron a estructurar una práctica especializada que daba respuesta a estas diversas problemáticas. Existía un malestar generalizado ante el cual se debía actuar. Curioso. La historia del trabajo social, ¿verdad?, comienza precisamente cuando aparecen estas primeras mujeres que se ganan la vida. Yo creo que ahí hay una diferencia sustancial con un voluntariado. Se ganan la vida proponiendo soluciones a determinadas situaciones injustas o dolorosas. Comienzan a ejercer funciones concretas que van definiendo el campo profesional, marcando distancia con ese voluntariado. Crean asociaciones profesionales en un primer momento. Comienzan a estructurar conocimientos, que estos conocimientos, ¿verdad?, están preocupados de transmitirlos. Y si bien primeramente los hacen entre sus propias organizaciones, más tarde estos conocimientos pasan a ser necesarios que se transmitan en las universidades. ¿Ya? Hay otro aspecto que me interesa destacar de las pioneras, ¿verdad? Y un poco recordar a quién fue James Adam, una pionera. Trabaja con los famosos settlement, ¿verdad? Pero instala la famosa Hull House. De que la James Adam fue la segunda mujer ganadora del Premio Nobel Mundial de la Paz. Estuvo involucrada en todos los procesos que en ese momento vivía la sociedad. Y trabajó en los famosos settlement, dando origen a lo que es la famosa Hull House. ¿Por qué me llama la atención? Me llama la atención porque allí ellas empiezan a reunir a la sociedad, empiezan a reunir a las personas que tienen ciertos problemas para discutir los orígenes étnicos, culturales, y se empieza a crear un foro, ¿ya?, de debate público sobre las cuestiones legislativas, políticas, municipales, estatales y nacionales. Allí tenemos una acción precursora de lo que más tarde van a ser los colegios profesionales. También en esas comunidades instaladas por ella, implica una dimensión tremendamente política del trabajo social. Es una dimensión política, pero a la vez ética, por cuanto significa generar acciones con contenido, señalando espacios que ofrecen la posibilidad de experimentar, sentir, vivir, reflexionar. En síntesis,
En los comienzos de la disciplina, como de la profesión, nos encontramos con trabajadoras sociales pioneras, formando parte de los sectores más comprometidos con el cambio social, manteniendo actividades, ya fueran profesionales o que implicaran un grado social determinante de militancia en los diversos movimientos sociales de la época. Luchaban por los derechos de la mujer, niños, jóvenes, como también por participar activamente en los movimientos pacifistas. Asumen compromisos éticos, políticos y sociales. Como personas, las pioneras eran ciudadanas y como tales eran miembros activos del Estado y por lo tanto poseedoras de derechos políticos, sometidas a sus leyes. Sin embargo, se resisten a aceptar una realidad injusta mantenida por el mismo Estado, del cual son parte. Este ha sido la herramienta, el Estado ha sido la herramienta histórica creada a través de ella para organizarnos políticamente, regular el instinto de dominación propio presente en todo hombre y mujer. Y con ello se ha dado legitimidad al uso de la fuerza, manteniendo a través del Estado el monopolio de la violencia. Es decir, las pioneras son parte de un proceso que significa no solamente darle una connotación ética, donde está en juego la dignidad que también nos planteaba Ruth, ¿verdad? O los derechos del otro, sino que significa también ser parte de la herramienta histórica de contenidos de dichos procesos, es decir, el Estado. Es en este contexto de profundas crisis sociales donde el trabajo social comienza a hacerse su espacio como disciplina, como profesión. Es un Estado que ha adquirido las características de la modernidad, presentando una nueva forma de poder político, el Estado de bienestar, que gobierna resolviendo el malestar del ciudadano, quien ha luchado por derechos políticos para decidir en forma organizada cómo quiere vivir y resolver este malestar. Desde los inicios, trabajo social enfrenta la paradoja de su existencia. Actuar en la crisis, por un lado, desde la racionalidad profesional, interviene dentro del Estado, y por otro, toma conciencia del significado de la crisis y actúa contra el Estado. Es el ciudadano que analiza y defiende derechos violentados. Son los elementos éticos que están en juego. Sus conocimientos lo llevan a diagnosticar la crisis y sienten la necesidad de pronunciarse ante contextos de injusticia que han generado dicha crisis. Son los elementos políticos que están en juego. Esta es la gran paradoja del trabajo social. Como disciplina, nace parte de un proyecto global de las ciencias sociales, pero como profesión significó ser ciudadana o ciudadano, trabajador, trabajadora, que se manifiesta ante un Estado siendo parte de este. Las pioneras viven la profunda transformación de la época, que significa crisis profundas en las vidas y en la sociedad. Son ciudadanos que se han apropiado de los derechos individuales, civiles, políticos y han tomado conciencia de los derechos sociales, se jugaron por ideales de justicia y respeto a la dignidad humana. Al decir de Foscolo, si recorremos la historia buscando momentos de emergencia de las distintas generaciones de derechos humanos, advertiremos que estos han siempre surgido desde sujetos emergentes, dentro de y en contra de la eticidad, costumbres, leyes, normas, valores y creencias de la época. Ellas, nuestras pioneras, fueron sujetos emergentes, que vivieron desde la perspectiva política la manifestación de los dos polos de la época, el polo liberal, que abogaba por la libertad individual, y el polo opuesto conservador, preocupado por mantener las tradiciones de la sociedad. A partir de allí van surgiendo las diversas corrientes filosóficas y políticas, ideológicas, que se desarrollaron con plenitud en el siglo XX. Esta figura emergente que nos habla la Foscolo, ¿verdad? No la hemos visto reiteradamente en muchas colegas, quienes ante determinadas situaciones, producto del sistema político, se levantan en contra defendiendo derechos.
Creo que esta ha sido la gran herencia de nuestras fundadoras, que nos han dado un sello en permanente construcción, que no terminamos de formalizar completamente en nuestro proceso de profesionalización. La construcción disciplinar y profesional se ha ido adaptando a la realidad de cada país, aunque siempre ha mantenido estos rasgos de identidad con la que los marcaron las pioneras. En Chile podemos decir que la profesión se desarrolló sin mayores dificultades, transitando desde la beneficencia y caridad hacia la asistencia social, servicio social, cuyos contenidos no merecían una mayor discusión teórica. Especialmente nos estamos refiriendo a esta dimensión política del trabajo social que permanecía confusa o más bien oculta. Yo estudié en esa época, gloriosa época de la reconceptualización. Es a partir de los años 50, yo soy del 70, por favor, del siglo pasado aproximadamente, el debate político se centra entre el marxismo-socialismo versus liberalismo-capitalismo, influyendo en el debate académico del trabajo social. Tenemos el periodo muy conocido por nosotros, la reconceptualización, que implicó una revisión del papel del trabajo social venía desempeñando en América Latina, proceso que fue abruptamente interrumpido por el golpe militar, pero no fue olvidado. Violentamente se manifestó la lucha política entre dos concepciones al interior del trabajo social, lo que trajo consecuencias inmediatas. Se impone la visión política de la acción social concebida en términos asistencialistas y no profesional, llevada a cabo principalmente por mujeres y jóvenes partidarios del régimen militar. Se normó la actividad del trabajo social en ese periodo. Los efectos políticos iniciados durante el periodo de la reconceptualización no desaparecieron. El espíritu de sobrevivencia de la profesión se manifestó y se han documentado hasta la fecha 3 nichos de sobrevivencia. Uno académico, las organizaciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. En todas ellas hay manifestaciones de un trabajo social diferente al que impuso políticamente la dictadura. A partir de este periodo, en las escuelas se continuó formando profesionales, en que el debate político no era lo fundamental, ignorándose los conocimientos provenientes de la teoría política. El contexto social fue reflejando las ideas que se imponían. El Estado chileno se había adecuado a los procesos históricos políticos del momento. Las y los egresados han ido a las diversas instituciones a prestar servicio proponiendo intervenciones innovadoras, sustentadas por nuevos conocimientos, encontrándose con una práctica social asistencialista, herencia de la dictadura. Olmos y Silva se refieren a estos periodos en los siguientes términos. Al centro de la discusión sobre el rol que debe asumir el Estado se encuentra también la profundización, expansión y asentamiento del capitalismo y su raíz ideológica, el liberalismo, en la sociedad chilena. El debate sobre el lugar que debe ocupar el mercado, las facilidades o atajos para su autorregulación y las modalidades para que los sectores más vulnerables se inserten en la sociedad, ha sido una discusión que data en nuestro país de principios del siglo XX hasta nuestros días. Y esa es una discusión eminentemente política. La consecuencia, en el ámbito académico, desde la vuelta a la democracia, se formaron nuevas universidades al amparo de los criterios impuestos por la dictadura, la Constitución, y se abren nuevas escuelas de trabajo social en dichas universidades. En el ámbito profesional, se ingresa al mercado de la competencia, donde el trabajo social asistencialista y no profesional había contaminado el campo laboral del trabajo social. El colegio, que antes era una corporación de derecho público, pasa a ser y que representaba los intereses profesionales, pasa a ser una asociación gremial en la que paulatinamente se va imponiendo los valores individualistas del sistema que vivíamos. El neoliberalismo imperante ha sido
determinante al ningunear estas organizaciones profesionales, entre ellas la nuestra. Los ciudadanos fuimos perdiendo poco a poco nuestra condición esencial, poseer derechos. La herencia ciudadana de las pioneras iba y ha ido poco a poco retrocediendo, entregando un espacio a la cultura neoliberal. Estábamos en una crisis extraña, por decirlo menos. Recordar nuestra historia no es un ejercicio romántico ni repetitivo de lo ya conocido, son los datos que almacenamos. No son datos que almacenamos, es lograr una comprensión interpretando los significados de la sociedad desde los componentes ideológicos y políticos presentes en el devenir del trabajo social, de sus prácticas sociales, desde el momento de su fundación, desde ese es nuestro horizonte. Hoy el estado en que nos hemos desenvuelto como profesionales lo hemos mirado desde el concepto político-económico, con el que se dio respuesta a las distintas coyunturas históricas nacionales e internacionales, ignorando el aspecto social del mismo. Los trabajadores sociales solo implementan políticas sociales de los gobiernos de turno. Esto significa que se ha buscado la inserción de la sociedad de los sectores vulnerables, olvidándose la violencia de un Estado que privilegia la expansión del capitalismo y su raíz ideológica, el neoliberalismo. ¿Qué nos ha sucedido como profesionales en este contexto? Desde los inicios, las visitadoras de Chile habían entendido la importancia de estar organizadas para la lucha social y políticamente ante las injusticias, periodo donde lo demuestran especialmente inmediatamente después del golpe de Estado, las trabajadoras sociales, ¿verdad? Este espacio significaba la presencia del alma ciudadana del trabajo social, que se expresaba colectivamente ante un Estado que pretendía sofocar dicho espíritu. Tenemos la tremenda herencia que nos dejaron las trabajadoras sociales de la vicaría, las trabajadoras sociales que armaron ollas comunes, las trabajadoras sociales que estuvieron bordando, que estuvieron haciendo tantas acciones en ese tiempo. Hoy la situación es totalmente distinta. Se vive un virus desconocido, el individualismo. Estamos en tiempos críticos. Así nos encontró primero el estallido y luego la pandemia. Esa mismita. Así nos encontró el estallido y luego la pandemia. Ambos no han sido más que simples hechos complejos, al igual que los innumerables hechos en que habíamos sido protagonistas a través de nuestra historia y que nos situaban en las crisis personales, masivas, diarias, periódicas, simples, complejas, de quienes acuden una y otra vez ante un trabajador social para que le ayude en su situación crítica, dolorosa. Un día fue la salud, la vivienda, la migración, el hacinamiento, la ecología. En este contexto siempre encontraremos un o una trabajadora social ciudadana integrando demandas interpuestas por la población. Toda nueva exigencia inherente al desarrollo de la sociedad ha encontrado a los y las profesionales herederas del espíritu de las pioneras tratando de dar respuesta a esta crisis particular que se tiene que resolver. Seguramente si estudiamos la experiencia de actuar en crisis, nos encontraremos que estas se han ido mirando como un fenómeno que siempre demanda una respuesta y a su vez incide en el profesional, generando una espiral de experiencias donde se van superando diversos grados de complejidad de la crisis y que el profesional va integrando a su haber, a su experiencia. Aparece nuestro ADN. Nos hemos acostumbrado a las crisis sociales que trascienden a una persona y requieren procesos de cambio que amenazan al sujeto que demanda, generando incertidumbre sin posibilidad de determinar sus consecuencias, tanto para el profesional como para el demandante. Estas crisis han configurado el lugar donde vemos la esencia
del trabajo social, el ayudar. Hoy la crisis que nos convoca escapa de nuestra experticia, exigiendo nuevos análisis que van mostrando caminos a seguir para alcanzar soluciones. Es la crisis política que hoy aparece como un elemento esencial de nuestro ADN y que no lo habíamos considerado. Entonces, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Respondo con un salto al vacío o buscando una transformación a partir de realidades concretas? La falta de análisis político como profesión nos ha llevado, a mi juicio, a un estado de crisis vegetal permanente. El estallido y la pandemia colocó al Estado chileno ante el desafío de continuar ignorando al ciudadano con la actividad del consumidor. Algo le pasa a tu micrófono. No estoy con micrófono. Ya, ahora está bien. ¿Ahora estoy bien? Ahora me perdí. Ya. El estallido colocó al Estado chileno ante el desafío de continuar ignorando al ciudadano convertido en un competidor consumidor y al Estado en el gran protector del neoliberalismo y sus consecuencias. No es en vano que la actual situación remeció nuestro interior profesional. En su interior, académicos, profesionales, estudiantes, nos hemos encontrado participando en denuncias, investigando violencias, enseñando situaciones, aprendiendo de nuevos virus, de nuevos despojos. Las pioneras nos habían mostrado el camino y como poseedoras de derechos hemos luchado por ellos desde nuestros respectivos nichos. Releyendo a la Teresa Matus, recuerdo que nos dice: la memoria asumida como un concepto múltiple y polifónico puede ofrecernos una resignificación de las lecturas hegemónicas en relación a nuestra tradición profesional, rescatando su espíritu, volviéndolo vivo y actuando, dejándolo abierto a otras interpretaciones y encontrando allí nuevas claves para responder a los desafíos contemporáneos. Allí estaba la respuesta. Debíamos volver a la esencia del trabajo social. Ese era nuestro aporte ante una crisis muy compleja. La solución siempre oscila entre el cambio radical en la persona, de sus estructuras políticas, sociales y económicas, sustentada por nuevos valores, o bien en el otro extremo, mantener sus tradiciones defendidas contra cualquier intención de cambio. O sea, entre estos dos polos se ubican siempre las posibles soluciones a crisis concretas. Estamos ante una disyuntiva presente, desde nuestro nacimiento y que no terminamos por resolver. El péndulo entre la eterna lucha entre liberales y conservadores, donde nuestra falta de reflexión política a partir de nuestra esencia nos hace mirar nuestra propia historia, volvernos hacia nuestro tasaín y actuar consecuentemente. Es el gran déficit que hoy tenemos que remediar. El ADN heredado de las pioneras empieza a encontrar un cauce. Es un escenario compartido cuyos soportes son lo ético y lo político, ya que es desde allí donde el trabajo social se visibiliza y es allí desde donde empezamos a actuar y crecer profesionalmente. La interacción del profesional y el sujeto demandante implica un proceso de ayuda bidireccional, donde no siempre se tiene clara conciencia del mismo, se entiende como una demanda y su consiguiente respuesta. Este simple acto relacional es una ayuda, un eje fundante, que configura dos identidades diferentes que viven la cotidianidad de las relaciones sociales. La ayuda ha sido el sello característico de la relación humana. No se trata de un marco cultural, normativo, estable, sino que está circunscrito problemáticamente a relaciones sociales y de poder, por las que circulan diversos valores, normas, emociones. Es una relación de tipo moral, social, económica y política, a partir de las cuales encontramos un estado de necesidad, una acción que es de ayudar, un objeto que es la ayuda concreta y una cualidad el ser ayudada. Esta es una definición de una colega de la Alberto Hurtado,
que no dejo de darle vuelta y reflexionar una y otra vez, ¿ya? En dicha relación existe una intencionalidad presente, contenida en cada uno de los participantes, a saber, creencias, valores, acciones, normas, sistemas organizacionales, elementos que han sido estudiados desde la ética y la política y que se relacionan con la cotidianeidad del sujeto. Hablamos del etos social y del etos profesional, olvidándonos del etos político, donde el sujeto actúa desde su construcción moral, demandando soluciones para una particular crisis que supone al descubierto la pérdida de un derecho. Entran en juego utopías que vamos acercando al aquí y ahora, que nos hablaba precisamente la Adriel que mencionaba Ruth, ¿verdad? Entran en juego todas nuestras utopías. Son los elementos políticos que están en juego en esta relación. Pensar precisamente esta relación hoy es nuestro gran desafío. Gracias, colegas. Bien, gracias, Carmen. Te brindamos un gran aplauso desde acá. Gracias. Bien, ahora para poder compartir y reflexionar y preguntar, ¿no es cierto? Preguntarles también a las ponencistas, se abre, digamos, este conversatorio, quedan todas y todos invitados para que podamos interactuar. Así que queda abierta la palabra, Rodrigo va a leer los chats, y bueno, desde acá también podemos dialogar y preguntarnos. Así que queda abierta la palabra. ¿Hay algo en el chat, Rodrigo? Hasta ahora no tenemos preguntas. Perfecto. Nos dejaron mudas y mudos. Mira, sí, puede ser de repente el que el trabajo social nos hayamos olvidado de los elementos políticos, muy fuerte de repente cuando tú empiezas a mirar los discursos de los colegas, en fin, tienen un contenido político, ideológico tremendo, tremendo, tremendo. Pero en el momento en que tú tienes que organizar, estructurar, tú tienes que ver cuál es el proyecto país que en un momento determinado, cuál es el proyecto que le estás ofreciendo al que tienes al frente que necesita tu apoyo. Resulta de que el discurso político del trabajo social se nos pierde. Se nos pierde. Y yo en todos estos años me he encontrado con alumnos en que me dicen una y otra vez, profesora, ¿qué hago en la municipalidad cuando el alcalde, yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, me tengo que ir? Y no le hemos enseñado a ese alumno a mantenerse, a diferenciar la actitud del alcalde con el profesional. No le hemos enseñado, tal vez, a esos alumnos que han recurrido a mí por 20, 25 años, profesora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo ingresé a trabajo social precisamente desde el aspecto político. Yo venía de la política contingente activa. Ingresé a trabajo social. Cuando se dio la posibilidad de seguirme estudiando, entré a estudiar inmediatamente teoría política, era obvio. Al caminar, al poco de estudiar teoría política y entregarme algunos elementos claves de mi formación, me encontré que mi dimensión no era política, pero la política tenía que ser fundamental. Posteriormente, a la mano de Ruth, comencé a interiorizarme de los aspectos éticos de Ruth y otras experiencias más de mi vida, y me fui acercando a planteamientos de tipo moral, propiamente tal. Y me empecé a dar cuenta de que tampoco era convertirme en una moralista o en una madre superiora que daba indicaciones. No iba por ahí el tema. Habían dos dimensiones, éticas y políticas, que estaban en la esencia cuando yo conversaba con el otro, cuando miraba al otro,
cuando ese otro lo rescataba desde los valores, la responsabilidad, la dignidad. Pero resulta de que ese otro tenía que darle una respuesta a la situación de crisis que vivía. Y no podía echarle la culpa al neoliberalismo. Como tampoco podía echarle la culpa al marido que no ganaba plata. Tenía que ver cuál era la esencia del pensamiento de esa persona. Y allí me encontraba una y otra vez con su proyecto político y su proyecto ético. No sé si, pero es una reflexión que me sale desde adentro conversando con colegas. Muchas gracias, Carmen. Rodrigo, parece que hay algunas preguntas en el chat, por favor. Sí, tenemos ya preguntas. Primero, felicitaciones por parte de gran parte de los asistentes en torno a ambas presentaciones, que fueron muy claras, muy amenas además y muy interesantes. En cuanto a preguntas específicas, Bárbara Pino pregunta, ¿cuál es la posición del etos social, profesional y político, desde donde nos debemos posicionar como trabajadores sociales tras el fin de la pandemia y el posible estallido social 2 que podría llegar? ¿Sí? Hay otras preguntas, si la pueden ir preparando las expositoras. Hola a todos, quiero enviar saludos, esto es de The Play, algo así. Quiero enviar saludos más dirigidos a las colegas de la UCSH y a maestra a quien admiro, Carmen Román, aunque ella no me conoce. Yo a ella muy bien, dice. Saludos también a Ruth Lizane, muy interesante reflexión y admiración por su labor en la escuela. A mis queridas amigas Sonia y Lorena Basualto, a mi querido amigo Rodrigo Escobar, saludos a Samuel Erices, que participábamos en ciclos de PCU de la Silva. Hay saludos de gente que les quiere mucho. Sí. Felicitaciones, dice Alan, para ambas colegas. Gracias por abrir espacios de conversación que nos dan una pausa, replantearnos y seguir adelante con la convicción de mejorar cada día. Javiera Troncoso pregunta, ¿cuál sería la problemática en intervenir con niños, niñas y adolescentes transgénero? Interesante. Katia García dice, Carmen querida, tu presentación es una clase de historiografía. Estoy pensando en el tremendo aporte de estudiantes de primer año de la carrera. Felicitaciones. También hay un saludo de Claudio Sandoval, dice, desde lo que Carmen plantea en cuanto al descrédito de lo político, es fundamental el dilema ético presente, el proyecto de vida, la falta de apropiación en la acción profesional. Cristina Mardones dice, Carmen, ¿cómo evalúas el rol profesional en el contexto del estallido, la segregación social y la visualización de niveles de pobreza brutales? ¿Qué nos falta para estar en primera línea transformando esta realidad? Rolando dice, Carmen, el reconocimiento de los derechos humanos es muy claro en el contexto político-cultural. En trabajo social no es posible pensar en la universalidad de estos en cada intervención profesional. Samuel Erices, qué importantes reflexiones nos entregan. Pensar un trabajo social que se mantiene relacionado, constituido en el accionar desde lo ético-político de nuestras intervenciones en los distintos niveles. Agradecer sus aportes. Andrea Jara dice, hola, quisiera preguntarle a Ruth, ¿cuál sería la forma de trabajar la autonomía económica en los sujetos que históricamente han sobrevivido en esta lógica de bonos y subsidios que el sistema neoliberal ha impuesto? Y Marjorie Funes dice, mil gracias por dejarnos participar, estoy en pandemia. Muchas gracias por lo compartido. Y Katia Tapia, saludos colegas, agradecimientos para ustedes al aperturar estos espacios desde una trabajadora social formada en ARCIS, Resistencia ante el Sistema. Eso es lo que tenemos. Grande Arcis. Oye, voy a aprovechar como la Carmencita ya habló, algunas ideas, ¿no?, que van surgiendo de escucharlas y de las reflexiones de las propias colegas. A ver, yo el otro día tuve la oportunidad de conversar con mis estudiantes sobre el sueño de Chile que planteó el cardenal Silva Enrique, y él planteaba tres grandes cosas, ¿no?, para cuando uno dice el sueño de país. Yo le decía, chiquillos, vamos a tener la tremenda oportunidad de pensar una nueva constitución, que significa pensar cuál es el país que queremos. Y el cardenal nos planteaba tres ideas: dignidad, solidaridad y amor. Y él es súper concreto, no nos plantea una clase de filosofía sobre la dignidad, que es el tema que yo hoy día recogí. Y a mí me hace mucho sentido. Mira, yo se los voy a decir, dice,
quiero que en mi país todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. Quiero que en Chile no haya más miseria para los pobres, que cada niño tenga una escuela donde estudiar, que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud, que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia, y que cada familia pueda habitar en una casa digna, donde pueda reunirse a comer, a jugar y amarse entrañablemente. Esa es la dignidad que el pueblo reclama y a la cual estamos todos llamados a colaborar. Yo comparto mucho de lo que la Carmencita fue señalando. Yo creo claramente que trabajo social es político, como creo que la vida de cada uno de nosotros somos seres políticos. Y desde esa perspectiva, yo creo en esta idea de transformación. Hay una colega que dice, ¿qué tenemos que hacer para? Y yo creo que lo hacemos día a día, cotidianamente. Hay una colega, Alejandra González, si no me equivoco, que ella dice que nosotros sí estamos transformando y gestionando la política pública, haciendo la política pública en lo cotidiano. Por lo tanto, yo sí creo también en la necesidad de reconocer al otro como un legítimo otro. Vivimos en una sociedad que nos ha fragmentado, nos ha puesto a algunos como más iguales que otros. Yo creo en la igualdad consustancial de cada uno. Y nos posicionamos desde un trabajo social reflexivo, crítico, iba a decir yo también, en términos de que permite efectivamente la emancipación de los pueblos en los cuales nosotros vivimos, que permita creer en esa utopía que nosotros tenemos, que es la justicia social, en el sentido que Galeano nos plantea, ¿no? Que nos anima y nos hace caminar hacia la construcción de una sociedad más justa, más solidaria. Hay alguien que me plantea el tema de los transgéneros, de los niños, cómo trabajar con niños y niñas transgéneros, y yo creo precisamente desde ese reconocimiento del otro como un legítimo otro. Yo creo que estamos hoy día, y yo se lo digo siempre a nuestros estudiantes, que esta generación lo más probable es que va a ser reconocida por la diversidad, porque por el reconocimiento a lo diverso, a lo distinto, a no tenerle temor a aquello que no conocemos, a conocerlo y amarlo, como nos diría Bauman, cuando nos invita a vivir una ética, que la ética de la posmodernidad sea una ética de la amorosidad. Entonces, yo creo que tiene que ver con ello, ¿no? Con una permanente reflexión situada, no sitiada desde el neoliberalismo, sino que situada desde los dolores, padecimientos, alegrías y sinsabores que vivimos quienes habitamos en este Chile. Este Chile que hoy nos duele, que nos alegramos porque llueve, pero también nos duele que hay mucha gente que lo pasa mal con la lluvia. Entonces, invitarnos a eso, a construir desde la necesaria reflexión de la acción que nosotros vamos realizando, de manera tal que efectivamente este horizonte de transformación en el cual nosotros creemos y tenemos como telos profesional pueda ser una realidad. Gracias, Ruth. Carmen. Perdón, ¿Sí? se me quedaba una pregunta que me hicieron sobre la autonomía económica de aquellos sectores que se han acostumbrado a vivir con bonos, decían. Okay. Yo creo en la renta universal básica sin condiciones. Creo en el derecho a la asistencia como derecho humano. Y yo creo que desde ahí son elementos donde uno podría construir cómo aquellos que nada tienen puedan por lo menos tener lo mínimo para poder vivir en una sociedad como la nuestra. Rodrigo. ¿Rodrigo? No, dale nomás, Carmen, por favor, adelante. Mira,
El descrédito. Yo quiero partir de esto último que dice Ruth. Ella cree en los bonos, yo también creo en los bonos. Las políticas públicas evidentemente las transformamos, sin lugar a dudas. Cuando empezamos a mirar lo que podemos hacer, nos encontramos con una serie de acciones. Tenemos espacios en los cuales nos podemos mover como trabajadores sociales. De eso no me cabe la menor duda, están. Y muchas veces lo hacemos con ingenuidad, otras veces lo hacemos con rabia, otras veces lo hacemos con necesidad. En fin, hay una serie de estados como profesionales en los cuales nos situamos para resolver problemas cualquiera. Entonces, el situarme resolviendo problemas cualquiera me lleva a pensar en la primera pregunta que me quedó medianamente clara, Rodrigo, cuando la hacías de alguna colega. El etos social y el etos político que deberíamos de tener en estos momentos. Y sobre eso no hay respuesta. No hay teoría que valga. Esa es una construcción personal que cada uno de nosotros tenemos. Es una construcción moral y una construcción política que la vamos teniendo. Y no tiene que ver con los años. Tiene que ver con experiencias en la medida que tú esas experiencias las vas haciendo tuyas y las vas conversando, las vas sistematizando, las vas trabajando, las vas investigando con un grupo de colegas que tienen los mismos objetivos tuyos. Trabajar en una crisis. Fíjate que esta palabra, crisis, que hoy en día nos tiene tan cuestionado, resulta que es donde siempre hemos estado los trabajadores sociales. No hay ni un trabajador social que haya estado viviendo en la felicidad más absoluta. Está en la crisis matrimonial, de los niños chicos de cualquier tipo, del alcoholismo, la violencia, la salud, de cualquier tipo. Hay crisis de las personas que están allí. Si tú lo llevas a un terreno más comunitario, ¿verdad? Hay crisis de viviendas, hay crisis. Hay situaciones en las cuales al ser humano le afecta profundamente. Y esas situaciones que le afecta a este ser humano de manera impresionante implican que el ser humano se siente adolorido, con dolor. Y resulta de que yo soy la experta, como profesional, en resolverle ese dolor a esa persona. No soy el médico, ojo, porque el médico tiene el campo bien clarito, ¿verdad? El campo de aquí adentro está con esa salud. Nosotros le vamos a resolver un campo que es de lo más complejo que hay y que tiene de todo. Y eso me lleva inmediatamente a pensar en la complejidad de la intervención social. La intervención social no es una variable. No es que yo me especialice en un pregrado en niños o en ancianos o en vivienda. Yo me especializo en el ser humano, en la construcción de seres humanos. Yo me tengo que construir para poder construir al otro. Y allí hay valores que muy bien lo señalaba Ruth, y que es la dimensión ética. Es todos esos elementos que el cardenal nos planteaba en un momento determinado, esos sueños que cada uno tenemos. Pero nuestro gran dilema como profesionales es cómo lo hago realidad, desde qué espacios me muevo. Y cuando yo planteo los espacios de conservador liberal, no me estoy refiriendo estrictamente, ¿verdad?, a los elementos ideológicos que surgen en un siglo XVIII, no, o XVII, por ahí, no. Me estoy remitiendo a esas ideas que surgen en ese momento, en la cual o mantenemos los valores o transformamos los valores, el liberalismo, toda la lucha, ¿verdad?, por la libertad, que se da en ese momento, por estos derechos, por este vivir mejor, estos respetos. Entonces, ahí hay un elemento, este elemento que nosotros empezamos de construcción de estos valores, de este proyecto que queremos en un momento determinado. Cuando yo tengo frente a mí, a una persona, ¿ya?, que está sufriendo cualquier dolor, cualquier crisis que tú tengas al de frente, cualquiera, resulta de que esa persona tengo que entregarle una solución.
porque esa persona está confiando en conocimientos que supone que yo tengo. Y ahí tengo que ser muy real, porque no le voy a poder entregar y construir la casa de la noche a la mañana. El bono que tengo al acceso tal vez tiene limitantes para dárselo. Entonces tengo que ser muy honesta con ella, pero tengo que saber también cuáles van a ser mis límites para trabajar con ella como trabajador social, como trabajador social. Y ahí surgen inmediatamente las respuestas políticas que yo tengo que entrar a darles. Y no son respuestas políticas desde invitarla a mi partido político o a militarla al movimiento que me llena, ya sea de mujeres, de lo que tú quieras. Hoy en día estamos llenos de movimientos y el conocimiento que tengo en los movimientos le haga todo ese tipo de explicaciones. No, no va por ahí el tema. Va en un tema muy simple, que es comprender y acoger a esta persona. Mi amiga Sonia Brito, colega, me enseñó hace muchos años el significado de la palabra acoger. Nosotros no tenemos cursos de acogida. Sin embargo, los docentes acogemos a nuestros alumnos. Y no reflexionamos sobre la acogida. Nos ponemos abuelitas, le digo yo. Yo no creo nunca que yo voy a ser abuelita de ustedes, nunca. Pero sí los voy a acoger. Y por muy problemática que esté, bueno, vamos a ver cómo vamos a salir de aquí adelante. Y cuáles van a ser mis límites. Y mis límites van a estar dados por, evidentemente, las normas que tengo desde la escuela. Son normas, valores que las distintas universidades te van poniendo. Y otros límites van a estar constituidos por el conocimiento que me proveen las universidades, las investigaciones. Entonces, eso me lleva a reflexionar inmediatamente en la complejidad del trabajo social, en la necesidad de estructurar programas que nos permitan una identidad en un pregrado, en la cual yo no me pierda, porque cuando yo intervengo con adultos mayores, es la misma intervención que yo voy a tener con los niños chicos, la misma. Si soy trabajador social, el contexto va a ser distinto. Y los contextos voy a tener que estudiarlos y van a cambiar. Pero mi tarea como trabajador social hay una esencia, y es una esencia que tiene que ver con valores que están en esa relación con ese otro que hablaba Ruth, ¿verdad? Hay valores que empiezan a circular entre él y yo. Hay proyectos de vida que empiezan a circular entre él y yo. Hay elementos políticos, hay sueños, porque el sueño del cardenal es un sueño político, es el tipo de país que él quiere vivir. Y nosotros tenemos que plantearnos, cuando tenemos delante de nuestro a una mujer maltratada, ¿cuál es el sueño de familia que tengo? Esa es una política familiar. Ese es pensar las relaciones al interior de una familia. Pero yo le tengo que hablar en un lenguaje que esa mujer me entienda. Y allí está la complejidad del trabajo social. El otro día conversábamos, hay un tema de lenguaje. Nosotros transformamos un lenguaje tremendamente técnico, tremendamente complejo, de un lenguaje, bajarlo a un tema simple, absoluto, que sea capaz de llegarle al interlocutor que tenemos. ¿Pero para qué? Para que ese interlocutor se transforme. Y cuando se transforma, la educación está teniendo un sentido determinado. No son instrucciones, es una transformación, es un tema cultural que la persona está haciendo. Entonces, ahí nos lleva todo esto a el ethos político, el ethos social del trabajo social. Fíjate, no en vano cuando nosotros reflexionamos por qué las dictaduras eliminaron a las ciencias sociales y a nosotros inmediatamente, ¿por qué en forma tan civilina nos instalaron a las damas de colores? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque éramos tremendamente peligrosos. Pero eso de que somos peligrosos no es para que nos sintamos maravillosos. No, no ese es el tema. Es porque resulta de que además que nos dieron, y tenemos que haber aprendido a que nos dieron. Las colegas que hicieron el trabajo en la vicaría en la defensa de los derechos humanos, ya 1975, ¿verdad? En adelante, 74, 75 en adelante, lo hicieron con protecciones muy profundas. Trabajo social, fíjate, en los años 29,
25, 29, es la primera profesión que se declara en la defensa de los derechos humanos. En esos tiempos ya, en que no se hablaba de derechos humanos como una estructura, nosotros estábamos ya instalados. Fíjate que el código de los primeros colegios, de las primeras organizaciones gremiales de trabajadoras sociales, nos hablan en los años 27 de la defensa de los derechos humanos de las personas. O sea, más ADN nuestro, imposible. Hay valores que están en nosotros. Y esos valores, en la medida de que lo íbamos reflexionando, estudiando, sistematizando, son los que nos deben llevar a colocar y a construir la profesión que amamos y queremos. Y lo último, por favor, lo último, esto no significa que nosotros tengamos una identidad ideológica en todos los que estamos aquí adentro de nuestra profesión. Es más, la diversidad creo que es precisamente la obligación de mantenerla. Hay una diversidad absoluta, no solamente los famosos ismos epistemológicos, sino que además hay valores diferentes y hay proyectos de país diferentes. Y eso tenemos que entenderlo desde el trabajo social. Gracias. Rodrigo, ¿hay más preguntas? Tenemos más preguntas. Dice Andrea Berríos, fui estudiante de Carmen Román y Ruth Lizana, siempre es un honor escuchar sus presentaciones. Hoy el quehacer profesional mantiene una lucha constante con las políticas públicas asistencialistas de este sistema capitalista tan violento que sigue segregando. Doris dice, hola, no sé si alcanzan a responder, pero en este contexto de virtualidad por la pandemia, una pregunta para Ruth, ¿qué lineamientos están relevando en los futuros trabajadores sociales en un marco desde la ética del trabajo social para cuando sus estudiantes se enfrenten a esta nueva realidad, considerando la complejidad de formarse en la virtualidad para muchos de nuestros estudiantes? Soy Doris, profesora de filosofía de la UCSH. Saludos. Javiera Ignacia Troncoso también nos manda saludos. Bárbara y Rodrigo, saludos maestras en ponencia respecto al trabajo social. Soy estudiante de la Universidad Católica Silva Enríquez, trabajando en mi tesis. Espero que a través de la propuesta general de trabajo social se logre restituir y avanzar en el reconocimiento jurídico del trabajo social, ya que históricamente el trabajo social ha jugado un rol importante en el diseño de políticas y programas públicos que han marcado grandes progresos en nuestra sociedad. Y a modo de reflexión, necesitamos seguir construyendo el trabajo social en investigación, crítico y reflexivo. María Carolina Ulloa dice, más que preguntar, agradecer la instancia. Estos espacios de conversación frente al panorama actual son sumamente necesarios. Yo fui formada por ustedes, escucharla me trae bastantes recuerdos, cariños a las profe Carmen y Ruth. Más saludos, dice Mariana Carola Winchan, dice, me encanta la reflexión de Carmen, considero que es imprescindible tener una visión política y crítica desde el quehacer del trabajador social. Asimismo, establecernos como profesionales que ejercen roles más allá del asistencialismo, sin restarle importancia a la asistencia social. A lo que voy es que debemos asumir nuestro rol como profesionales y profesión concientizadora, educadora, emancipadora y reflexiva, principalmente en estos tiempos de crisis. Soy estudiante de cuarto año de la Universidad de la Frontera, Temuco. María Angélica Rodríguez también nos manda saludos. Paola López dice, Carmen representa un proyecto ético y político que se construye desde el gremio. ¿Qué hacemos nosotros para reforzar desde nuestra cátedra el valor de contribuir al gremio? Rolando manda también muchos cariños y felicitaciones. Bárbara y Rodrigo nuevamente felicitan a Carmen, que tienen clase con ella al parecer más tarde, así que están ahí esperando. Paola López, gracias por la invitación. Camilo Sánchez, muchas gracias por la ponencia. Saludos para todas y todas. Katia García, muchas gracias por las excelentes presentaciones de las colegas y gracias por la organización del conversatorio. Un saludo a Sonia. Nuevamente, Hugo Covarrubias, quien manda saludos también. Andrea Jara, ¿cuáles serían los desafíos para el trabajo social en este contexto de pandemia? Y por último, Silvana Mejía, gracias por compartir esta ponencia en este tiempo tan complejo. Saludos y cariños a la profe Ruth, de una titulada de la UCSH.
Oye, qué virtuoso, qué bonito encontrarse por este medio con tantas y tantos que han pasado, ¿no? por nuestras vidas, y uno cree que no siempre logra, eh, pero finalmente sí, se logra, y tenemos ahí un grupo bonito de egresados y egresadas, no solo de nuestra escuela. Fíjate, quiero tomar el tema de la formación en estos tiempos. Ya lo dijo el otro día en una ponencia nuestra presidenta de la Asociación de Escuelas, la Antonieta Urquieta. No nos queda otra que seguir formando. Ese es nuestro trabajo, es lo que hacemos. Y bueno, por lo que hemos compartido con los estudiantes, y lo hemos dicho de esa manera, hemos construido un espacio conjunto de contención. La pandemia nos ha atravesado, nos ha cruzado a todos, independientemente del rol que cumplimos, ¿no? Seamos profes, seamos estudiantes. Y de verdad que el espacio que hemos logrado tener a través de la docencia no me deja de conmover. Primero conmover porque nos permite adentrarnos en la intimidad de la vida de nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes ingresen en nuestra propia intimidad. Compartir también lo complejo que es para ellos y para nosotros estar en tener nuestros mundos, todo nuestro mundo, digo yo, en el mismo lugar. ¿Ah? Nosotros tenemos estudiantes vespertinos y una de las cosas que nos decían, profe, ir a la universidad físicamente era nuestro tiempo. Era el momento que teníamos para hacer el proyecto que nosotros teníamos. Hoy día eso se ve conflictuado, porque al estar en la casa, es que las múltiples tareas que tenemos se nos van haciendo convergentes, ¿no? Entonces, nosotros terminamos de hacer una clase y vamos a hacer el almuerzo, o nos sentamos a la mesa con nuestra familia, o ayudamos a las tareas cuando hay niños más chicos. Lo vemos como un momento de excepción. Nosotros creemos, y yo adhiero a lo que ha declarado la Asociación de Escuelas, ¿no? Creemos en la formación de trabajo social universitaria. Creemos en esa exclusividad. Y creemos también que en la formación es presencial. Sabemos que hay proyectos hoy día de formación a distancia en trabajo social. Personalmente cuestiono esa posibilidad. Creemos que la formación de trabajadoras y trabajadores sociales es universitaria y es presencial. Y es una forma excepcional la que hoy día nosotros estamos haciendo, porque no tenemos otra posibilidad sin ponernos en riesgo nosotras y poner en riesgo a nuestros estudiantes. Yo lo veo como una forma de hacer resistencia, ¿no? Obviamente, considerando las condiciones, teniendo las flexibilidades necesarias que haya que tener, procurando las condiciones para que esto pueda ser posible. Requiere mucho esfuerzo de parte de los docentes, y así lo hemos visto nosotros, pero también de los estudiantes, de sus familias. Hay un proyecto que no puede quedar inconcluso a partir de la pandemia. Y yo lo he visto así, como la construcción de un espacio compartido, un espacio donde nos contenemos mutuamente, donde construimos lo que es el trabajo social. Los contenidos son una excusa para ello, para finalmente poder decirles que son y van a ser trabajadoras y trabajadores sociales. Y respecto del rol que nos compete en épocas de pandemia, yo creo que son diversos también, como diversas son las funciones que desempeñamos, pero hay un rol que ustedes asumen desde la generación de un centro de investigación que tiene que ver cómo investigamos, conocemos, tomamos el pulso, ¿no? Y después lo devolvemos como conocimiento. ¿Cómo generamos conocimiento a partir de la actuación en las crisis, que es una constante, como dice la Carmencita, desde que nosotros existimos como profesión? Ahí hay un tema importante. El otro día yo tuve la maravillosa posibilidad de estar también en un panel con la Fundación Inspira y el Hospital El Salvador, y yo decía lo importante que es la presencia, el estar.
estar para otros, que es algo que también es muy propio de los trabajadores y trabajadoras sociales. Me estás acordando todo el rato una canción de Silvio Rodríguez que se llama, o empieza esa extraña tarde. Esta extraña tarde desde mi ventana, ¿qué es lo que logro ver? ¿Qué es lo que logro mirar? Y él dice, no hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Pero para nosotros hay mucho. Son los mundos de la vida donde nosotros nos movemos. El cómo habitamos nuestra sociedad. Y esas son las preguntas y son las cuestiones que van a ir resolviendo los roles y las funciones que nosotros vamos a generar. Cuando yo dije delante respecto del tema de los bonos y de la asistencia, que también algo decía ahí, parece que Andreita Berríos, efectivamente hay una política asistencialista, pero el derecho a la asistencia en situaciones como estas de pandemias y de crisis, donde la gente está pasando hambre y que es real, es un derecho humano ineludible, ineludible. Y de ahí a construir una estructura que nos permita que aquellos que menos tienen puedan ser sostenidos por aquellos que más tienen. Esa es la solidaridad. O sea, aquellos que más tienen o que más tenemos, hemos tenido ciertos privilegios en la vida, tenemos la obligación moral de sostener a aquellos que menos oportunidades y menos posibilidades han tenido. Eso. Y eso nos lleva a la paradoja de trabajo social, donde Ruth está planteando, que yo comparto plenamente, o sea, tenemos que ser solidarios, sin lugar a dudas. ¿Y qué hago con aquella persona rica en este gobierno que no quiere dar plata? Impuesto. Pero no tiene las leyes necesarias para el impuesto, y tú quieres impuesto. Entonces ahí, en ese preciso momento, es cuando el análisis político nos falta. Y nos falta el análisis político para ver, no desde nuestra rabia, desde nuestras ganas, sí, sino que ver desde las posibilidades que tenemos. ¿Ya? Fíjate que Andreita está planteando todo el tema de las políticas sociales asistencialistas. Yo no le puedo pedir a este gobierno otro tipo de políticas sociales que no sean esas. Ni tampoco le puedo pedir a este gobierno que no esté defendiendo la economía, si esa es su esencia, su ideología. El tema está que yo como trabajador social debía haber sido capaz de entender ese problema, porque si yo no lo entiendo, es porque le empiezo a pedir, es que tiene que hacer otro tipo de política, si no la va a hacer. Es como el famoso dicho nuestro, ¿verdad? Peras al olmo. Y dejando el olmo y el peral en muy buenos platos y con toda la dignidad que ambos árboles se merecen, ¿ya? Yo creo de que el gobierno está gobernando dentro de las reglas de una democracia que vivimos. Y resulta que está imponiendo políticas que a él le interesan. Entonces, ¿cómo yo me inserto en ese tema? Y cómo me inserto incluso como trabajador del Estado, cómo me inserto ya como en un municipio, sin plantearme los temas de descentralización, sin plantearme los temas de la distribución de los presupuestos municipales, etcétera, y toda la complejidad financiera que eso tiene. ¿Cómo me inserto? Entonces ahí es donde necesito esa formación a la cual Ruth hacía y que yo me maravillo que la Chechu en estos momentos y en general las asociaciones de escuelas están preocupados por entregar una formación universitaria que no la vamos a dejar de ninguna manera de lado. Y desde el colegio es nuestra posición, es mi posición absoluta. Hoy en día estamos defendiendo la ley del trabajo social. Y uno de los elementos clave tiene que ser esta formación profesional absoluta, una formación basada en una disciplina, en conocimientos provenientes de una investigación. Entonces, entrar en esta digamos, no quiero usar la palabra ingenuidad porque de repente uno se siente, sino en esta falta de análisis político de realidades, me lleva a plantearme precisamente la situación de la pandemia.
no desde los roles del trabajo social, porque mi rol es actual en la crisis. Por lo tanto, en estos momentos estoy en una crisis tremenda, porque estoy viviendo con mi marido aquí en este espacio en la cual ni siquiera tengo tiempo para hacer el aseo. ¿Ya? Es una crisis total, completa. ¿Ya? Es crisis, ¿ya? Y tengo que aquí arreglármela. Entonces, ese no es el tema. Como trabajador social tengo que salir adelante. Es mi ADN, es mi opción de vida profesional. Yo no estoy aquí para construir puentes, estoy para construir personas. ¿Ya? No estoy en el constructivismo, por favor, de ninguna manera. Pero, claro, de todas maneras, porque nos defendimos al tiro. Pero tengo la obligación de analizar el significado que estamos viviendo políticamente con la pandemia. No es desde maneras de salud, sino que hoy en día tenemos una crisis total, global, no solamente del país, hay una crisis política mundial. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuál van a ser las configuraciones? En Chile se está hablando de nuevos proyectos políticos del interior, como los distintos partidos políticos que están hoy en día, pero son las personas que profesionalmente que quieren hacer eso, política. Entonces, no vengamos a criticar a los políticos y después digamos, ah, no, yo no sé nada de eso. Estoy en la obligación de saber de eso y meterme en eso, porque eso es lo que nos va a dar la respuesta. Nos va a dar la respuesta a eso. Entonces, hoy en día, la crisis global que estamos teniendo tiene dos salidas, a mi juicio, no tiene más. O mantenemos el status quo, somos conservadores y mantenemos todos los valores que están imperando hoy en día en la sociedad, o los transformamos. No tenemos alternativa. Ahora, ¿cuál es el tema? Entre esos dos polos hay muchos caminos, y ahí es donde tenemos que tener la habilidad para ir eligiendo los mejores caminos de construcción que se acorde a los conceptos que yo tengo. Yo puedo trabajar con un trabajador social de la más extrema derecha posible y también de la más extrema izquierda, si tú quieres, porque van a ser elementos políticos que los vamos a tener transparentemente ahí al lado. Y yo sé cuando uno de ellos me va a estar pidiendo el voto para su candidato, o cuando uno de ellos me va a estar diciendo, mira, ¿cómo resolvemos este problema social? Y en ese problema social vamos a entrar a discutir cuál va a ser el mejor camino. Y vamos a tener marcos regulatorios que van a ser las leyes. O vamos a desarmar las leyes, no sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la revolución, no sé, tampoco. ¿Ya? Pero son los desafíos que tenemos como profesión, formarnos políticamente, pero políticamente con mayúsculas. No es en teoría, en políticas sociales, no es en políticas sociales. Nosotros tenemos que formarnos en el concepto de Estado. ¿Qué significa ser parte de un Estado? Fíjate que Ruth estaba planteando el tema del estar. Nosotros estamos en unas situaciones determinadas. Es que el Estado proviene precisamente de estar. Es cómo estamos todos juntos en un espacio determinado. Y ese es nuestro gran desafío hoy en día, a mi juicio, del trabajo social, el desafío de la dimensión política, ponernos a la par de los avances de la dimensión ética que tenemos. Bien. Ahora, yo creo que eso pasa, Carmencita, disculpa, pasa yo digo, este modelo fracasó, y cualquier modelo que no ponga al centro de su preocupación el ser humano, para volver al tema de la dignidad, y su dignidad, va a fracasar. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Y yo efectivamente comparto contigo, a nosotros y a las generaciones posteriores a las nuestras, se les ha incorporado el tema de lo político como algo negativo, como que participar en política es turbio, y yo creo que ahí se nos hizo mucho daño también, se nos ha hecho mucho daño. Entonces, efectivamente, más formación, más participación política y creer que es posible generar ciertos cambios. Tenemos experiencias de otros países que lo han logrado. O sea, ¿por qué no pensar que efectivamente la educación puede ser gratuita y universal para todos?
y para todos los que quieran acceder a ella, y no que sea una glosa presupuestaria que va a depender del gobierno de turno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender también al ímpetu de los jóvenes respecto de las luchas que hay que dar. Bien, Rodrigo, no sé si hay más preguntas, vamos cerrando. No, Primero no. agradecer infinitamente la generosidad de todas y todos quienes nos visitan hoy día. ¿Y qué tal si nos arriesgamos y abrimos nuestro micrófono y damos un aplauso y nos ponemos rebeldes? ¿Les parece? Aplaudimos a las compañeras. Bien, bueno, yo creo que por ahí va la cosa, ¿cierto? Ser rebelde. Bueno, agradecer infinitamente, como decía, a nuestras amigas Carmen y Ruth, tanto camino recorrido juntas, tantos diálogos, tantos sueños, ¿cierto? Que muchos de ellos se han concretado, otras todavía están como horizonte de transformación. Agradecer también a nuestro grupo de investigación, a Rodrigo, a Lorena, a Claudia, a Victoria, a Rodrigo Inaxu, que es nuestro director, a Karina Arias, que siempre están acompañando los procesos. Agradecer también a amigas y amigos de otras universidades. Veo acá a Katia, la directora de departamento de la Universidad Alberto Hurtado. No logro ver tan más allá a Paola, ¿cierto? Que ella es la secretaria provincial, ¿estoy bien? De la provincial Santiago, del colegio. Rolando, ¿cierto? Que es compañero de trabajo. También, aunque ustedes no crean, fue mi estudiante en el magíster. Te saludo, Rolando. Y aquí a Cristina Mardone, a Mixi, a Rodrigo, a todos quisiera nombrarlo, lo que pasa es que no veo muy bien. Sin embargo, en estos nombres que estoy diciendo, agradecer la generosidad, porque creo que a propósito de las crisis y de estos horizontes de transformación, tal vez es el momento, ¿cierto?, de romper esa fractura que tenemos como distintas escuelas, ¿no?, que estamos formando, y pensar que debemos formar a una profesional que va a estar sirviendo, voy a usar la palabra que usó Carmen, y aportando y haciendo incidencia social y política en una misma sociedad. Y por tanto debemos empatar o tener algunos mínimos, algunos puntos comunes que permita formar a profesionales de una estatura académica, epistemológica, teórica, metodológica, humana, valórica, recogiendo lo que dice Ruth, ¿no? Política, ¿no? Y que de esa manera vayamos con fuerza haciendo esa incidencia social. Nos sirve que tengamos algunos trabajadores sociales, ¿cierto?, que no logremos dialogar. Es decir, tenemos que dialogar, porque a la medida que conversamos y dialogamos, tenemos más fuerza, ¿cierto?, para constituirnos en esa primera línea social, que tiene mucho que decir, mucho que aportar, y que somos muy potentes, tenemos una potencia increíble, es cosa de escucharnos a nosotras y a nosotros, y nos damos cuenta que la formación que hemos tenido y la experiencia que hemos construido en el camino, ¿cierto?, en los distintos caminos y horizontes que hemos construido personales, grupales, ¿cierto?, como colectivo, nos hacen tener una fuerza muy grande. Pero tal vez esa fuerza se debilita en la medida que estamos fragmentadas y fragmentados. Entonces, la intención de este grupo es poder aportar, seguir mirándonos, seguir conversando, seguir siendo generosos y generosas como estamos haciendo, y seguir dialogando, abriendo un poco las puertas, ¿no?, de las distintas instituciones y entrando a distintas universidades, acompañándonos también en estas iniciativas. Así que los abrazo y las abrazo desde acá, los abrazamos, este grupo, por esta compañía que es tan importante para nosotras y nosotros. Hoy día vamos a cerrar este ciclo de conversatorio con este tema que planteó Carmen y Ruth de la mejor forma posible. Así que quedamos muy, muy entusiasmados a que podamos seguir construyendo, tal vez irnos todos para otra universidad, ¿cierto? Y hacer un gran conversatorio de estos temas que nos están emplazando, ¿no? Así que nos despedimos, muchas gracias
y nos encontramos en la próxima. Nos aplaudimos. Gracias a todas y a todos.